Piensen en esto un momento. Si un estudiante reprueba un examen crucial al final del año, la reacción instintiva de casi toda la sociedad es buscar un culpable ahí mismo, ¿no? Sí, un culpable inmediato y cercano. Es la salida más fácil. Exacto. O sea, se culpa al estudiante por no esforzarse lo suficiente, por distraerse, o bueno, se culpa al maestro por no saber explicar el material. Nuestra mente como que pinta un cuadro, muy simple para resolver el problema, rápido. Totalmente. Es una imagen contenida, ¿verdad? Con 4 paredes, un pizarrón y un grupo de pupitres. Alguien enseña, alguien aprende, y si la ecuación falla, pues asumimos que la culpa nunca sale de esa habitación. Y es una visión muy reconfortante, fíjate, porque ofrece respuestas fáciles. Pero la realidad es que es tremendamente incompleta, ¿Incompleta en qué sentido? en que asume que todo el peso del aprendizaje, o sea, el éxito o el fracaso absoluto de una mente joven, recae exclusivamente en esa interacción aislada. Ignora por completo que esa aula no flota en el vacío. Claro, no están en una burbuja. Exacto. Esa aula está sujeta a corrientes invisibles y, digamos, a presiones gigantescas que vienen de afuera. Y es precisamente por eso que hoy vamos a romper esa burbuja en esta inmersión profunda. Vamos a analizar las notas y los apuntes de investigación del Dr. Luis Martínez. Un destacado especialista en la sociología de la educación, por cierto. Así es. Y el objetivo central de este análisis a fondo es equipar a quienes nos escuchan con una herramienta analítica muy poderosa. Es como una especie de máquina de rayos X sociológica. Me gusta esa analogía. Sí, porque vamos a explorar un modelo mental que permite diseccionar cualquier fenómeno educativo, desde una deserción escolar hasta un éxito académico, y ver realmente los huesos que lo sostienen. Y para lograr observar la educación con verdadera claridad, y bueno, evitar caer en ese juego de culpa simplista del que hablábamos, el Dr. Martínez divide el análisis del sistema en 3 niveles muy precisos. Ajá, los 3 niveles. Sí, el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro. Al entender qué ocurre en cada uno y cómo se alimentan entre sí, pues se revela una maquinaria mucho más profunda que un simple libro de texto y un pizarrón. Bueno, vamos a desempacar esto porque de verdad me parece brillante y altera por completo la forma en que evaluamos la escuela tradicional. Totalmente. Cambia la perspectiva. O sea, antes de poder entender a esos estudiantes sentados frente a su profesor, tenemos que alejar la lente de la cámara lo más posible. Es como si estuviéramos observando un ecosistema natural inmenso. Claro, ver el panorama completo. Exacto. Digo, no se puede entender por qué una cosecha entera se está marchitando simplemente examinando las hojas de una sola planta, con una lupa. No. Para nada. Primero hay que mirar el clima de toda la región. Y el nivel macro es precisamente eso, es el estado del tiempo sociológico. Esa es una excelente forma de visualizarlo. Nadie puede escapar de él. Si hay una desigualdad económica brutal en todo el país, o si, digamos, se aprueba una nueva reforma educativa a nivel federal, es como si estuviera lloviendo sobre todo el territorio. Todos se mojan. Y lo fascinante aquí es que esa lluvia estructural determina desde el principio quién tiene acceso a un paraguas, quién lleva un impermeable de alta tecnología y quién va a tener que caminar completamente empapado. ¡Wow! Claro. La ventaja de origen. Así es. El nivel macrosociológico observa la educación no como una isla, sino en su relación intrínseca con la estructura general de la sociedad. O sea, lo que pasa fuera de la escuela. Exactamente. Estamos hablando de la arena donde se toman las decisiones monumentales. Aquí operan las políticas públicas del Estado, las condiciones macroeconómicas mundiales y, por supuesto, las desigualdades estructurales históricas de una nación. Claro, y son decisiones que a menudo parecen súper abstractas, ¿verdad? Firmadas en un escritorio gubernamental a cientos de kilómetros de distancia del estudiante. Sí, por personas que quizá nunca pisen esa escuela. Pero que alteran la realidad en cada rincón del país. Y revisando los apuntes del Dr. Martínez, me llamó mucho la atención la forma en que desglosa los mecanismos de esto usando ejemplos muy tangibles. Sí, sus ejemplos son muy reveladores. Menciona, por ejemplo, un programa nacional de becas. Ah, ese es un caso de estudio fenomenal para entender la mecánica macro.
Imaginemos una política gubernamental diseñada específicamente para que jóvenes de sectores marginados puedan acceder a la educación superior. Una inyección de recursos, digamos. Exacto. Esa es una decisión del Estado que inyecta capital en un sector demográfico para alterar su estructura de oportunidades. El mecanismo subyacente es muy profundo, ¿Por qué profundo? porque al subsidiar la educación a gran escala, el gobierno intenta desviar la trayectoria económica de familias enteras. Cambia el rumbo. Otro ejemplo que resalta la investigación es una reforma educativa a nivel nacional que cambia de tajo todos los planes de estudio. Pero a ver, aquí es donde mi lógica choca un poco con la teoría y necesito aterrizarlo. A ver, dime. Digamos que el Ministerio de Educación decreta que, a partir del próximo ciclo, absolutamente todos los colegios deben enseñar programación avanzada y robótica. Suena fantástico en los discursos, ¿no? Sí, claro, suena increíble. Es una política macro súper ambiciosa. Pero, ¿cómo aterriza realmente esa intención en la realidad material? Ahí está el detalle. Porque supongo que no basta con publicar un decreto oficial para que el conocimiento aparezca mágicamente en las mentes de la juventud. Pues el contrapunto a esa ambición macro es precisamente la viabilidad estructural. O sea, una reforma curricular que exige enseñar robótica asume mecánicamente que hay computadoras en cada región. Claro, asume muchas cosas. Asume que hay acceso a Internet de banda ancha y, lo más crítico, asume que el personal docente actual sabe programar. Y muchas veces ese no es el caso. Exacto. Cuando esa exigencia macroeconómica choca con una realidad donde, digamos, hay comunidades sin electricidad constante, pues se genera una fricción enorme. Qué frustrante debe ser eso en la práctica. Las políticas estructurales dictan las reglas del juego para todos, pero ojo, no garantizan que todos tengan las piezas en el tablero para poder jugar. Es equivalente a aprobar una ley que obligue a toda la población a viajar en trenes bala, pero sin haber construido las vías primero. Tal cual, una excelente metáfora. Las fuerzas macroeconómicas también son implacables cuando hablamos de dinero puro y duro, ¿no? Si un país entra en una recesión severa y la inflación se dispara, el presupuesto nacional destinado a la educación inevitablemente se recorta. Es matemático, lamentablemente. Y ese recorte es como un huracán categoría 5 en nuestro clima sociológico. Y va a arrasar con todo a su paso. Indudablemente. O sea, las recesiones, las crisis políticas, las tendencias del mercado laboral global, todas esas son nubes de tormenta en el nivel macro que dictan el destino de las generaciones en formación. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. Porque esa lluvia macroeconómica o macropolítica cae sobre toda la población de manera simultánea, ¿verdad? Pero, y esto es crucial para entender el modelo del doctor Martínez, esa lluvia no aterriza directamente en las cabezas de las personas. No de golpe, no. Antes de mojar a un estudiante, la tormenta tiene que golpear los techos de los lugares físicos donde la sociedad busca refugio todos los días. Y con esto pasamos del clima general a analizar las casas o, bueno, los edificios. Entramos de lleno al nivel meso. Exacto. El nivel mesosociológico actúa como un filtro. Deja de lado el sistema de todo un país para enfocar la lente estrictamente en las instituciones educativas como entidades individuales. O sea, ya no es el país, es la escuela específica. Así es. Hablamos del colegio específico del barrio, el instituto técnico, la facultad de una ciudad, la universidad autónoma. En este nivel intermedio, lo que se somete a escrutinio es la organización institucional interna. ¿Cómo funciona por dentro? Exactamente. La cultura escolar particular de ese edificio, la gestión de los recursos reales disponibles y los programas académicos de apoyo que esa administración en específico ha logrado incrementar. Siguiendo con nuestra metáfora meteorológica, si el nivel macro era la tormenta que hay afuera, el nivel meso es el estado arquitectónico y logístico del edificio en el que la gente se resguarda. Me encanta cómo hila la idea. Porque aunque grandes grupos de personas estén bajo el mismo huracán macroeconómico, la vivencia de esa crisis va a ser diametralmente opuesta dependiendo de si la institución educativa tiene un techo blindado y muros de carga sólidos. O si es una estructura llena de goteras. Exacto, donde el viento helado se cuela por las ventanas rotas. Y fíjate que las notas de la investigación capturan esa dinámica, comparando dos universidades públicas que pertenecen exactamente al mismo sistema nacional. A ver, cuéntame de eso. Este es un experimento mental muy revelador. Ambas universidades operan bajo las mismas leyes macroeconómicas y reciben su asignación presupuestal inicial del mismo gobierno central. Papel, sí,
Pero al evaluarlas con la lente meso, son ecosistemas abismalmente distintos. Tenemos a la Universidad A, cuya administración ha logrado gestionar bibliotecas modernas. Bien, recursos. ¿Sí? Y ha instaurado un sistema robusto de tutorías académicas y mantiene programas fuertes de acompañamiento psicopedagógico que están diseñados para evitar que los estudiantes de primer ingreso deserten. Ah, claro. Esa sería la institución con el techo sólido y la calefacción funcionando al máximo. Tal cual. Pero por el otro lado, el análisis nos presenta a la Universidad B. ¿La de las goteras? Exacto. Se encuentra en la misma ciudad, en el mismo país, pero padece una organización institucional históricamente deficiente. Posee menos recursos físicos, sus laboratorios están desactualizados y el apoyo humano para el alumnado es, pues, prácticamente inexistente. Para comprender el mecanismo interno de esta diferencia, me gustaría que le pusiéramos un rostro a la teoría. Me parece bien. Ayuda a visualizarlo. Imaginemos a un estudiante hipotético, digamos, llamémoslo Carlos. La familia de Carlos viene de un estrato económico muy vulnerable. Una situación que, como ya vimos, está dictada por las fuerzas del nivel macro. Exactamente. Si Carlos logra matricularse en la Universidad A, el nivel meso lo recibe con una red de seguridad institucional. O sea, si durante su primer semestre Carlos se estanca con una materia compleja como cálculo, la institución le ofrece un centro de tutorías gratuitas. Es un salvavidas. Sí. Y ese recurso de la institución amortigua su vulnerabilidad estructural. El nivel meso lo protege de la tormenta macro. Y el contraste que ilustra el verdadero peso de la sociología ocurre si ese mismo estudiante, o sea Carlos, con el mismo intelecto y el mismo potencial, cruza las puertas de la Universidad B. ¿Qué pasa ahí? Pues que, al reprobar su primer examen de cálculo, no hay ninguna red de seguridad. No existen las tutorías gratuitas. Carlos se frustra, comienza a reprobar más materias por falta de orientación y eventualmente engrosa las estadísticas de deserción escolar. ¡Wow! O sea que el problema no era su capacidad. Para nada. La revelación dolorosa aquí es que el nivel meso muchas veces actúa como un cementerio de buenas intenciones gubernamentales. ¡Qué frase tan fuerte! Una política nacional brillante, de becas del nivel macro, logró que Carlos entrara a la educación superior. Pero la deficiencia administrativa del nivel meso lo terminó expulsando. Así de crudo es. La organización, la burocracia y la cultura de una escuela en particular filtran inevitablemente las realidades del nivel macro. Claro, lo moldean. Lo que sobre el papel gubernamental es igualdad de oportunidades, en los pasillos de las instituciones se convierte en desigualdad de condiciones. Es brutal analizarlo desde esta perspectiva. El destino académico y profesional de dos mentes brillantes cambia radicalmente según el umbral institucional que crucen cada mañana. Es como jugar a la ruleta. Literal. Hay escuelas que actúan como trampolines y otras que son pistas de obstáculos donde hay que sobrevivir. Ahora bien, ya vimos el clima inmenso afuera. Ya analizamos la estructura de los muros, el presupuesto y los pasillos del edificio. Nos falta una capa. Así es. Es hora de abrir la puerta de madera, entrar a una de las habitaciones y observar el comportamiento cara a cara. Llegamos al corazón tradicional del aprendizaje, el lugar donde realmente ocurren las chispas cognitivas. Abordamos entonces el nivel microsociológico. ¿El micro? Este es el territorio de la experiencia humana directa y cotidiana. Aquí, la escala de observación se reduce a su mínima expresión para examinar minuciosamente las interacciones del día a día dentro de los espacios educativos. Predominantemente dentro de las paredes del aula, supongo. Exacto. Lo que se escudriña en esta capa es cómo se relacionan los individuos que ejercen la docencia con el alumnado, el grado de participación activa y cómo las dinámicas de grupo, el sentido de pertenencia y el ambiente social inmediato permiten o bloquean la asimilación del conocimiento. Es el nivel de la empatía, ¿no? Del contacto visual, de lo que se siente al sentarse en un pupitre frío a las 7 de la mañana. Y los apuntes de la investigación contrastan dos escenarios micro, muy clásicos para entender cómo la metodología transforma el cerebro. Sí, el doctor Martínez expone de manera muy clara el escenario de un docente que fomenta el debate como herramienta principal. Crea un ecosistema de trabajo colaborativo. Donde todos hablan. Ajá. En esa aula específica, el grupo no es un mero receptor pasivo. El grupo participa, formula preguntas, debate posturas y, construye el conocimiento de manera colectiva y ruidosa. Me imagino que eso tiene un impacto enorme. Gigantesco.
El mecanismo de retención aquí funciona porque el alumnado se adueña de la información. Hay energía, hay movimiento, hay un nivel alto de compromiso cognitivo. Y el polo completamente opuesto sería la enseñanza que anestesia. Así es. Un aula de enseñanza puramente expositiva y unidireccional. Un escenario donde un profesor habla de manera ininterrumpida frente a un pizarrón durante horas. Dirigiéndose a un grupo que se limita a copiar dictados mecánicamente. Y en absoluto silencio. En este segundo entorno micro, la participación decae dramáticamente. Y la evidencia sociológica demuestra que la verdadera comprensión de los conceptos se desploma. ¡Wow! Esa es la capa micro en pleno funcionamiento. La pedagogía, la motivación y la conexión humana dictando si el aprendizaje se arraiga o si se evapora. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Porque aquí me surge un dilema gigantesco y necesito jugar al abogado del diablo un momento. Adelante a ver. Si la interacción humana en el aula es tan poderosa, si una metodología colaborativa puede encender la mente de un grupo entero. O sea, significa esto que un profesor brillante, un verdadero prodigio a nivel micro, puede salvar por sí solo a Carlos de un entorno institucional desastroso a nivel meso y de una severa crisis económica nacional a nivel macro. Es la pregunta del millón. ¿Puede la pasión inagotable de un buen docente anular las goteras del edificio y neutralizar la tormenta económica de afuera? Esto plantea una pregunta importante. De hecho, es la tensión central en el diseño de las políticas públicas educativas. Y bueno, la respuesta exige abandonar los extremos. ¿Cómo así? Por un lado, la figura docente tiene un impacto transformador innegable en su entorno micro. Una clase magistral, una palabra de aliento oportuna, puede alterar positivamente la trayectoria vital de una persona. El factor humano salva vidas, literalmente. Es la narrativa clásica del maestro heroico que siempre vemos en el cine, ¿verdad? El que inspira a la clase rebelde y lo cambia todo. Exactamente esa. Sin embargo, la sociología nos advierte de un peligro enorme en esa romantización. ¿Cuál es el peligro? Que el aula no es, ni será nunca, una burbuja hermética. Creer que el personal docente puede y debe cargar sobre sus propios hombros el peso agobiante de los recortes presupuestarios, de la dirección y las profundas desigualdades estructurales del sistema nacional es, además de ingenuo, una exigencia muy cruel. Claro, es pedirles lo imposible. El heroísmo pedagógico tiene límites biológicos y emocionales reales. Exigirle a quien enseña que resuelva entre cuatro paredes la pobreza, la violencia o el hambre, que el Estado no ha querido o podido solucionar a nivel macro, es una receta infalible para el colapso y el agotamiento profesional crónico. O sea, un buen capitán puede maniobrar un barco durante una tormenta con muchísima destreza. Pero si el casco tiene agujeros por todas partes, no hay herramientas para achicar el agua y el océano es un huracán implacable. Eventualmente el agua entra. Exacto. El agua entra y el cansancio destruye a la tripulación por más heroica que sea. Es una excelente analogía para resumirlo. Y eso nos lleva magistralmente a la pieza final de este análisis, al clímax de esta investigación. Porque la genialidad de esta lente sociológica del Dr. Martínez no es simplemente decir, miren, qué interesante, la sociedad tiene 3 cajas diferentes para clasificar sus problemas. Para nada, eso se quedaría corto. Si conectamos esto con el panorama general, la verdadera epifanía analítica es descubrir que estas clasificaciones jamás actúan de forma aislada. Todo está conectado. Son engranajes entrelazados de una sola máquina masiva. La interdependencia es la regla de oro. Las amplias decisiones que se toman en las esferas de poder, o sea, esas políticas macro, moldean de forma directa y tangible los recursos de supervivencia de las instituciones en el nivel meso. Y luego eso baja. Y como un efecto en cadena, esas presiones institucionales determinan de forma casi tiránica lo que se permite o lo que es físicamente posible que ocurra dentro del aula en el nivel micro. Vamos a rastrear ese efecto dominó desde el origen hasta el final para visualizar la mecánica completa, ¿te parece? Me parece perfecto. Imaginemos que, a nivel macro, el gobierno central enfrenta una crisis de deuda y decide recortar el presupuesto nacional de educación, digamos, en un 20%. Esa es la chispa inicial, encendida en una oficina lejana. Y esa chispa viaja rápidamente al nivel meso. La universidad local recibe la orden oficial de operar con muchísimo menos dinero. Entra en pánico la institución. Y para evitar la bancarrota, la administración toma decisiones meso de supervivencia. Cancelan la contratación del personal de psicología, eliminan los programas de apoyo extracurricular y, la medida más drástica,
congelan las contrataciones de docentes y fusionan los grupos. Uy, claro. El resultado es que las clases ya no son de 25 personas, sino de 70. Y es ahí donde el inmenso bloque de dominó aplasta el nivel micro. O sea, ese profesor brillante, aquel que amaba fervientemente hacer debates colaborativos, organizar mesas redondas y dar retroalimentación personalizada, Se encuentra con una pared. y literal, abre la puerta de su salón y se topa con 70 sillas amontonadas. Hay tal hacinamiento que apenas hay oxígeno, mucho menos espacio físico para mover los pupitres y hacer círculos de discusión. Es imposible. Y ahí el mecanismo de adaptación forzada entra en operación. ¿Qué hace el profesor entonces? Pues ante la imposibilidad física y logística de mantener su método, ese docente se ve acorralado. Para mantener un mínimo de orden con 70 voces en una habitación pequeña, abandona la pedagogía interactiva y se refugia en la enseñanza puramente expositiva y dictatorial. Por pura necesidad. Exacto. No cambia su método por falta de talento o por desidia, sino como una mera estrategia de supervivencia logística. La crisis de deuda nacional y la decisión burocrática se respiran, de forma literal, en el silencio forzado y la apatía de esa aula. Es escalofriante y fascinante a la vez ver la línea invisible, pero de acero, que conecta la firma de un ministro de Economía con, digamos, el letargo de un estudiante sentado en la última fila intentando no dormirse. Y es por la existencia de esa línea invisible que disciplinas como la sociología defienden a capa y espada este modelo. Es que te abre los ojos. Completamente. Comprender las categorías macro, meso y micro no es un ejercicio de memorización de jerga académica. Es una herramienta indispensable de defensa intelectual. Su propósito fundamental es desmantelar el dañino juego de la distribución de culpas. Claro, porque cuando la sociedad ignora estos niveles de interconexión, los gobiernos pueden lavarse las manos y culpar exclusivamente a los maestros por los bajos resultados en las pruebas estandarizadas mundiales, ¿verdad? Y omiten convenientemente que a nivel macro jamás invirtieron en infraestructura. En sentido inverso, fíjate, el profesorado podría caer en la trampa de culpar únicamente a las nuevas generaciones por una supuesta falta de interés inherente. El típico, los jóvenes de hoy no quieren aprender. Exacto, sin percibir que, a nivel meso, la escuela les ofrece un currículum absolutamente obsoleto, o que, a nivel macro, ese sector de la juventud llega a estudiar después de trabajar turnos nocturnos por necesidad económica. ¡Qué revelador! El gran aprendizaje de estas notas de investigación es simple pero contundente. No se puede reparar un reloj complejo intentando pulir una de las manecillas, cuando el engranaje principal está partido por la mitad. Hay que tener la capacidad de diagnosticar el nivel exacto de la falla. ¿Qué manera tan poderosa y clarificadora de reconfigurar la forma en que observamos el ecosistema educativo? Me alegra que lo veas así. Es que a partir de hoy, quienes nos escuchan ya tienen instalado este software mental, este escáner analítico de 3 lentes. La próxima vez que lean un titular escandaloso sobre el fracaso escolar o, bueno, cuando escuchen las promesas de una nueva tendencia pedagógica revolucionaria, van a tener la capacidad de someter la información a una prueba de fuego. Así es. Podrán preguntarse críticamente, ¿el problema real que me están describiendo es un síntoma del clima macro de la sociedad política? ¿Es una fractura logística en la estructura meso del edificio escolar? ¿O es una desconexión humana en la dinámica micro del aula? Y más fundamental aún, ¿cómo se están saboteando o ayudando estos 3 niveles entre sí? Es un prisma que cultiva un pensamiento verdaderamente crítico, ¿no? Totalmente. Nos vacuna contra las promesas populistas y, digamos, las soluciones mágicas que juran transformar el panorama educativo, alterando solo una pieza minúscula, mientras ignoran convenientemente la descomposición del resto del andamiaje social. Nos obliga a exigir respuestas proporcionales a la complejidad del problema. Exactamente. Es vital para no ser presas de espejismos analíticos. Y para dar cierre a esta inmersión profunda por las capas de la educación, quiero dejar flotando una semilla intelectual en quienes nos escuchan. A ver, ¿una provocación final? Sí, una idea altamente provocativa para seguir cuestionando las cosas mucho después de terminar esta conversación. Te escucho. Ya establecimos a la perfección cómo funciona este edificio de 3 pisos interconectados y cómo las decisiones fluyen normalmente. Pero el mundo cambia a un ritmo vertiginoso. Vaya que sí.
Entonces, ¿qué pasa cuando irrumpen en la historia fuerzas tecnológicas masivas e indomables? Como sucedió con la masificación de los teléfonos inteligentes con Internet y, bueno, como está ocurriendo justo ahora con la inteligencia artificial generativa. Ese es, sin duda, el epicentro del debate contemporáneo. Ahí es donde las reglas tradicionales de la sociología se están reescribiendo frente a nuestros ojos. Porque si analizamos la inteligencia artificial bajo este modelo, la gran pregunta es, ¿dónde inicia realmente el terremoto? Muy buena pregunta. ¿Acaso la disrupción entra de contrabando como una interacción micro, escondida en las pantallas, bajo los pupitres, obligando a cada maestro a librar una batalla en solitario contra los ensayos generados por algoritmos? Es una posibilidad muy real. ¿O acaso la presión es tal que fuerza primero a las instituciones, en el nivel meso, a levantar muros de fuego en sus reles y a redactar códigos de ética improvisados? Que también lo estamos viendo. ¿O la avalancha será de tal magnitud que inevitablemente obligará a los estados a intervenir a nivel macro, reestructurando las leyes laborales y el propósito mismo de la Escuela Nacional? Es una reacción en cadena. En resumen, cuando el futuro golpea a las puertas del sistema educativo con tecnologías impredecibles, lo transforma lentamente desde abajo hacia arriba o termina imponiendo una nueva realidad desde arriba hacia abajo. Es un fenómeno sociológico en desarrollo, ¿verdad? Donde la innovación actúa como un cambio climático acelerado, y estamos presenciando en tiempo real cómo ese nuevo clima ejerce presión y busca filtrarse por cada pequeña grieta de la arquitectura educativa actual. Ahí dejamos esa incógnita vibrando en el aire para mantener el músculo de la curiosidad bien ejercitado. Y seguir cuestionando la realidad que construimos a diario. Porque el verdadero aprendizaje es un fuego que nunca debería apagarse cuando suena la campana de salida. Ha sido un auténtico placer desarmar y volver a ensamblar juntos este fascinante motor sociológico. El placer ha sido mío, un tema verdaderamente apasionante. Gracias a todas las mentes curiosas por acompañarnos en este recorrido por los apuntes del Dr. Martínez, por mantener el asombro intelectual encendido en todo momento y, sobre todo, por atreverse a mirar de frente esas fuerzas gigantes e invisibles que moldean los cimientos de nuestro mundo. Hasta la próxima inmersión profunda.